a todos. Este es el debate número 11 de nuestro recuento poético panameño. Esta es una iniciativa del Grupo de Estudios de Panamá Poético, el cual coordino y dirijo desde la ciudad de Panamá. La intención de este recuento poético panameño era hacer como recapitular 200 años de poesía, todo eso que encontráramos en esos 200 años de poesía. Eh, en los 10 debates previos hemos descubierto poetas de nuestra historia, de nuestro pasado, que algunos de nuestros miembros han dicho wow y han dicho que les ha gustado y que han deseado investigar un poco más de ellos. En esta fase final estamos analizando la vida y la poesía de nuestros poetas vivos, aquellos interesados por la poesía desde los diferentes sitios del mundo donde se encuentren. Para la noche de hoy estaremos discutiendo sobre BBP Betancourt. Ese es el seudónimo de la poeta Ariadna García. Ella está con nosotros en esta reunión en vivo desde Grecia. También está el poeta Agenor Prieto Machado, que nos acompaña desde España. Y terminaremos nuestro debate en un conversatorio sobre el poeta panameño Javier Alvarado. Muy bien, BBP Betancourt es, como ya dije, el seudónimo de Ariadna García González. Es un tributo a las mujeres en su vida, sobre todo su madre y su abuela. Y ella es de nacionalidad panameña, es docente e investigadora de profesión. Es investigadora de la Universidad Aristóteles de Salónica, en Grecia. Ella tiene una formación académica vasta, tiene estudios culturales, coloniales y de crítica literaria. Le interesa la cultura, la geografía y las artes, y también es editora, traductora y curadora. Su poemario Abrazos de una nariz sin olfato, publicado en el año 2012, es una propuesta interesante que abarca los sentidos como un medio para llegar al conocimiento de temas trascendentales en el ser humano, como la vida, la muerte, el amor. Para la poeta, el título e inclusive el mismo poemario es un ensayo sobre una ironía inherente al olfato y al abrazo. Aunque el humano reconoce casi 10.000 olores separados, carece de un vocabulario adecuado para describirlos. Y este es un asunto interesante, el olfato. ¿Cómo hacer un poemario sobre el olfato, sobre esa capacidad nuestra de oler y sobre esos 10.000 olores de los cuales no tenemos escalas, no tenemos ningún espectro ni ningún orden? O sea, los olores están separados, cada uno en su sitio. Y la poeta encuentra en este hecho de lo humano una, un elemento poético para construir a partir de él todo un poemario. De este trabajo vamos a estar conversando un poco más adelante. Permítanme también presentarles al poeta Agenor Prieto Machado. Él llega a mi conocimiento y muy probablemente al conocimiento de muchos de nosotros por el premio Ricardo Miró de poesía en el año 2020. Agenor es de nacionalidad panameña, nace en 1989 y reside en España desde temprana edad. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Santiago de Compostela y es precisamente de este acercamiento a la poesía, perdón, a la filosofía por el cual me ha gustado bastante su poesía. Podemos mencionar dos obras, dos poemarios. El, el Silencio Creador es el premio Javier Lostalé de poesía joven en España en el año 2015, y Hacia el Tú Invocable, que es el premio Ricardo Miró de poesía aquí en Panamá del año 2020, y es la obra por la cual venimos a encontrarnos un poco más con su poesía. Hay algunos elementos de esta filosofía que me gustaría recalcarlos en esta introducción. En el poema No puede ser sino de las orillas. El poeta encuentra la palabra podría ser facilidad para traer temas trascendentales de la filosofía, y los coloca en palabras muy simples. Por ejemplo, si cada cosa sobre sí se reclina su no ser, si es el tiempo, la distancia de mí mismo, apenas puedo, detrás del cortinaje,
en las orillas, apenas puedo conocer su nombre. Aquí podemos sacar el tema de los opuestos, el hombre como tiempo, a los que recuerden en el grupo de estudios cuando estuvimos analizando la obra El arco y la lira de Octavio Paz, estudiamos este concepto del hombre como tiempo. Y también podemos encontrar a los sentidos como interpretadores de esa realidad, ese cortinaje que nos menciona el poeta. En otro poema, en el estudio de nubes, podemos encontrar elementos como la percepción para entendernos nuestro espacio, elementos clásicos como la vida es sueño y también comparaciones de lo eterno o de ese no tiempo, tal como el poeta escribió: de leve forma, las nubes tienen tu rostro, tu acento suena secreto en la brisa, ramas suaves son tus manos y como un manto se abren, vuelven las nubes del sueño de ti, vida. Pronto abrimos los ojos al cielo en donde no tienen edad los muertos. Seguramente esto me recordó bastante la infancia. Las nubes tienen tu rostro, porque en nuestra infancia, al menos yo acostumbraba en las tardes ver esas nubes y tratar de encontrar alguna forma, ver qué encontraba allí en esas nubes. Así que sí encontramos rostros y formas en las nubes, tal cual escribió el poeta Agenor. Esta es Opus Sostenido, es una obra de Ariana García que se hizo 2 años después de la publicación de su poemario. Esta es una alegoría musical para el poemario Abrazos de una nariz sin olfato, es decir, su poesía pasada a la música, ¿no? Tiene la participación de Electra Castillo como compositora y directora, también en el oboe, en el piano, y además a Renzo Sánchez en el violín y la viola. Por último, hablaremos sobre Javier Alvarado. Él nace en Santiago de Veraguas y en el 28 de agosto de 1982 es uno de los poetas panameños más premiados en el extranjero. Su preparación académica le lleva a la lengua y literatura española de la Universidad de Panamá en el año 2005. Él nace en Santiago, pero crece en Ocú. Y es precisamente este sitio donde él vive, en Ocú, esta presencia de lo religioso, de lo campesino, de lo autóctono, de lo panameño, el que le trae muchos temas que él aborda en su poesía. Él se acerca a la poesía con su poemario Tiempos de vida y muerte. De hecho, él conoce a la poesía precisamente por la pérdida de su abuela. Y con este acercamiento a la muerte que hace en este poemario, él introduce entonces su poesía en Panamá. Su obra es extensa, es cerca de 2 docenas de poemarios y sendos premios. Aquí a continuación tengo algunos de los títulos de los premios que ha recibido Javier Alvarado, tanto en Panamá como en el extranjero, y me gustaría destacar algunos de ellos. Con su obra Epopeya de las Comarcas, obtiene el Premio Hispanoamericano de Poesía, donde él relata desde su punto de vista, pues como panameño, cómo es la vida y la vida y la cultura de los habitantes de nuestras comarcas. Recientemente Javier ha hecho noticia por obtener el Premio Rey David de Poesía Iberoamericana con su poemario Acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, un poemario que tiene 49 sonetos, donde él hace como un viaje, ¿no? Un análisis a esta conocida historia del preso que está a un lado de la cruz de Jesús durante la crucifixión. Y también obtiene el segundo lugar del premio Tren Antonio Machado de los Ferrocarriles Españoles con su poema El último tren de León Tolstoy y Ana Karenina. En las imágenes que ven acá es del mes de octubre, cuando el poeta estuvo en España recibiendo sus premiaciones. Para el debate de esta noche vamos a iniciar con BBP Betancourt, luego continuaremos con Agenor Prieto y terminaremos con la obra de Javier Alvarado. Hasta acá la introducción. Les doy las buenas noches a los que se nos han integrado
Y me gustaría iniciar presentándoles para que conozcan a Ariana García. Ariana, buenas noches. Saludos desde Panamá. Pues, Yes. hola. O sea, ahora sí, es que lo tenía apagado. Muy buenas noches. Quiero felicitar, antes que todo, Panamá Poético, esta iniciativa de Panamá Poético a Edwin, porque creo que cosas como estas hacen falta. Y también felicitar a los valientes que están acá a las 7 de la noche en un Panamá que a veces llueve, o muchas veces llueve, todo el tiempo hay tráfico y esta es la hora de volver a casa. Lo digo porque yo sé de algunas personas que me dijeron, entre el tráfico y tal cosa, quizás no llegue, no puedo estar, yo sé. Quería eso sí hacer una aclaración. Dos, o sea, mi segundo apellido real, el que no es seudónimo, es García Rodríguez, no González Ah, Rodríguez. Y yo, si bien estoy en este momento del otro lado del charco, ya no estoy trabajando en la Universidad de Salónica en Grecia, aunque esté ahorita mismo en Grecia. Quería muy bien. aclarar eso. Realmente estoy más de planta en Panamá hace ya un par de años, pero como muchas veces viajo, creo que todavía hay esa confusión y como no circulo mucho en la farándula, no se sabe, no se me ve mucho, eso contribuye a que no se sepa exactamente dónde estoy, pero que Mm. sepan que sí estoy en Panamá en los últimos 5 años. Entonces, no sé cómo lo lleven, o sea, alguna de la gente que, bueno, o la gente que está aquí que les dije si estaban interesados en venir, son gente que conoce el poemario y otras cosas mías, pero el poemario lo conocen muy bien. Entonces, no sé, yo estoy a su disposición para cualquier pregunta o añadir, no sé cómo quieran llevar esto. Una vez más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ariadna, por las aclaraciones. Sí, usualmente les permitimos a nuestros asistentes que nos compartan un poema y pueden hacer un análisis del mismo o algún otro detalle que hayan encontrado en su poética. Antes de, me gustaría, por la particularidad del poemario, me gustaría que nos dé una breve introducción de su intención con este poemario. Ok, vale. Intención, primero que todo, esto fue como me importaba y me importa usualmente la idea de un libro como libro. Entonces no es, y de allí el título y la estructura particular, como ya bien anotó Edwin. Y eso me tomó cierto tiempo. Soy de ese tipo de escritor, si se puede usar la palabra, que cocina las cosas con mucho tiempo. Y los poemas que están allí son en su gran mayoría, de hace muchísimos años. Es decir, los empecé en un momento en el que no tenía visto publicar. Pero por una serie de acontecimientos de una década, en toda una década, en donde hubo muchas pérdidas, entonces decidí hacerlo, ya de manera un poco más formal. Pero curiosamente, la forma era lo que me tomó cierto tiempo para poderlos presentar tal como están. Entonces, el título en sí, a partir del título, Abrazos de una nariz sin olfato, se remite a dos cosas que damos por sentado. Creo que ahora recientemente con la pandemia, perdón, y COVID y las cuarentenas que tuvimos, quizás tenga más sentido o cobre otro sentido un poemario como este, pero en el momento en el que sale, en el 2012 todavía, para nada nadie se imaginaba una cosa como esta. ¿Por qué lo digo? Por un lado, abrazos, porque abrazar es una cosa simple de humanos, pero sin embargo no es algo, sobre todo en otras latitudes, quizá en Panamá no tanto, pero que no se da tan fácilmente. Hay mucho de recelo y rechazo
al acercársele a alguien. Entonces, es más bien una referencia a la dificultad del acercamiento y aceptación del cuerpo del otro, la figura del abrazo, primero que todo, del gesto, que muchas veces los abrazos son, en algunos casos, diplomáticos, por compromiso incluso, ¿no? Luego está lo del aroma, o la carencia o la incapacidad para soportarlo o percibirlo, porque es una nariz que no tiene olfato. Y tiene mucho que ver con mi también particular relación con el lenguaje, porque no es fácil describir en ninguna disciplina artística, pero sobre todo plasmar en ninguna disciplina artística, pero incluso lingüísticamente, en un idioma tampoco es fácil plasmar en palabras olores. Y curiosamente los olores nos remiten automáticamente, sin pasar por la aduana de la razón, nos remiten a memorias y a recuerdos. Entonces, estas tres nociones, o dos nociones, abrazo y aroma, o olores, que también los olores nos producen rechazo, incluso mucho, y que remiten a, nos limitan con respecto a abrazar o no. Y también el hecho de que el aroma que uno mismo emite nos está vedado, no podemos saber a qué olemos, pero los otros sí nos reconocen por el olor o por el aroma. Entonces, esas dos cosas están ligadas, o el trasfondo, el trasfondo que hay en todo eso, por las nociones de memoria y olvido. Detrás de abrazos y de los olores hay siempre memoria y olvido. Entonces, de ahí que sea un homenaje a, en esa década que desaparecieron, murió mucha gente muy querida para mí, entre esas mi madre y mi mejor amiga, un homenaje a esa gente, y por eso el seudónimo también. Bebe Betancourt se remite a un apellido de genealogía materna, a una bisabuela, y a los iniciales de mi madre y mis abuelas. Entonces, no sé si, creo que todavía no termino de responder la pregunta y disculpen el tiempo. Por otra parte, el poemario en sí está presentado en secciones que tienen están tituladas las secciones como abrazo número 8, abrazo número 19, no obstante no están puestos de manera ordenada, son números en principio aleatorios, no lo son para mí, pero para el lector lo son, y son esas secciones. También hay algunas secciones que se titulan abrazos sin cifras. Algunos tienen hasta frases, no son solo los números. Hay una sección que se titula Abrazos para un 14, cuasi abrazos y antiabrazos también. De ahí lo particular a lo que se refería Edwin. Entonces, cada abrazo o cada sección de abrazo puede tener un número variado de poemas. Hay algunos que son una sección que tiene un solo poema, y otra sección que también tiene un título, el poema, y otras secciones pueden tener 8 o 10 poemas. Wow, yo quiero decir que es sorprendente cómo algo que nosotros como panameños damos tanto por sentado, tan común dar un abrazo, tal cual has dicho, se ha vuelto evidente esa necesidad ahora por la pandemia, por las restricciones en el contacto. Y particularmente las personas que han contraído COVID también se han sentido en el punto donde no han perdido el olfato. O sea, algo que es tan nuestro desde que nacemos y por ende no le prestamos tanto atención, se ha vuelto un asunto de experimentar ahora. Así que yo creo que 9 años después de tu poemario, ha tenido ha calado esa experiencia de lo sensorial en nosotros, por lo cual me parece maravilloso. Me gustaría también permitirle a la audiencia, si desean compartir un poema de su autoría, o si tienen alguna pregunta que les gustaría realizar, pueden hacerlo activando su micrófono. Meliton, ¿deseas iniciar? Y yo comienzo. Vale, adelante. Gracias, Ariana, por
estar con nosotros esta noche. Y en verdad, yo creo que tuve la oportunidad de escucharla en una feria del libro. Sí, estuvo por ahí en una Sí. feria en los últimos años. Sí. Sí, pero sin embargo no conocía de mano toda su poesía. Este poemario lo disfruté, quedé bien abrazado, Ariana, sépalo, pero buenos abrazos. Me gustó mucho. Vi ahí una figura de mini poemas, también me sonaban voces de antipoemas, a un nivel así de Nicanor Parra. Y quiero compartir uno que me encantó, que se llama Danos vida, algo nuevo que no se conozca por esta tu morada. No nos des el hambre, que de ganas estamos hartos. No nos des el cansancio, que de desaliento llevamos las caras. No nos des el sueño, que de insomnio y pesadillas estamos hechos. Danos ese algo que pruebe lo improviso, lo furtivo, lo divino. Pero si de amor se trata, danos entonces achaques y muertes, que los amores no son aventura inesperada, no son tierra virgen, no son gratuita carga, y son solo las torpes alas negras de tu mediocre casa. Gracias por esos versos, Ariana. Gracias, Melitón. Es de las pocas personas que sé que le gusta ese poema que está hacia el final. Más bien es el que cierra. Después hay uno que se titula Abrazos sin cifra. Y luego viene la sección de reconocimientos, pero que se llama saldo de abrazos, y mucha gente cree que saldo de abrazos también es parte del poemario. Es muy curioso. Pero insisto, muchas gracias, Melitón. Me sorprende que le agrade porque es uno bastante duro, uno de los poemas, un poema un poco duro, a mi modo de ver y por lo que he escuchado a otra gente. Sin embargo, para mí es uno de los más queridos, justamente por eso está hacia el final. Muchísimas No sé gracias, si... Ariana y Melitón. Le damos el paso entonces a Robert. Muy buenas noches, Ariana, ¿cómo estás? Hola, hola Robert, gusto en verte. No sé si te acuerdas de mí. Estuvimos Sí, juntos claro que sí. en la antología, aquí la tengo, la palabra provocada. Sí, por supuesto, mucho gusto. Qué bueno verte otra vez. Tenía tiempo que no te veía desde la presentación. Y bueno, precisamente voy a tomar un poema de ahí, ¿te parece? Claro. Contingencia. Ah, No sé si quieres que lea los epígrafes o me voy directo al poema. por supuesto, lee el epígrafe. Ahora después hacemos una aclaración, pero por favor. Claro. Ninguna paloma se posa en una mujer de palabras, menos rosas. Mahmoud Darwish. 2555 veces el azar atravesó el miedo, doblegando la precaución y el recato cabal, sortilegio de esperanza. Y en heredad de lo prohibido, imperceptibles se quedaron para siempre contigo. Ave, nido y verano, Philip, violeto quizá genio. Esos son los epígrafes que componen el poema. Dijeron que ella no existiría y borraron su nombre de la historia. Se posó un día la tristeza en el animoso corazón. Y al siguiente llegaron puntuales la angustia y el llanto. Sonrisa y voz palpable, propiedad de la ausencia. Por ti pasaron y nido hicieron todos en el alma. Innecesario fue destruirlo, innecesario limpiar la casa. Ella es la estación en el camino y el camino. Ella es ese marchar a ratos y sin descansos. Ella es la solución y el enigma. Es la equivocación no cometida. Es la opción no explorada. Es el viaje a medias. Es la tierra virgen de la posibilidad intacta. Ella es ese talismán que resguarda un sueño ajeno. Y la pesadilla de no tener sueños. Ella es la alegría del cuerpo y es el cuerpo negado a la alegría. Se posó un día la soledad en el animoso corazón y al día siguiente llegaron tarde la disculpa y el aroma. Dijeron que ella no existiría y borraron su nombre de la historia. Pero ella es la distancia, paloma del mañana, anidada en tu piel y en tu cama.
dijeron que ya no existiría y borraron su nombre de la historia. Muchas gracias. Robert, debo aclarar que ese poema pertenece a un fanzine que tengo acá. Perdón, porque esta cosa de la pantalla, creo que tengo que hacer así, que se llama Patrimonio Intangible, realmente, ¿no? Entonces, por eso es un poco más, tiene otro ritmo en términos de versificación. Es más largo a nivel de la línea, ¿no? Del verso, por comparación a la mayor parte de los poemas de Abrazo de una nariz sin olfato. Y ahí empiezo con otro tipo, digamos, con otra investigación lingüística. Hay una cierta variación, un cierto cambio, quisiera yo decir también estético, en términos también del cómo se sopesa en estos poemas que están, del cual leyó uno Robert, el ritmo con respecto a los que están en Abrazo, Nariz y Olfato. No obstante, agradezco que igual lo hayas leído. Yo envié también porque es cortito, pero creo que al final, no sé, Edwin decidió poner solamente abrazos, lo cual tiene sentido pedagógicamente, ¿no? Pero son todos la misma autora. Y también tiene el tema de la memoria y olvido, está allí, pero tratado de otra forma, ¿no? Por eso de borrar su nombre. Y por otra parte, debo decir que el epígrafe, Robert, el segundo, es ficticio. Y también es un seudónimo mío, Violeto Trisagenio. Más bien trabajo en mi cabeza con heterónimos más que seudónimos. Entonces, Violeto Trisagenio es un personaje muy particular de un libro que ahí se cita, que se llama Deleted, del inglés borrado, que está en proceso, digamos. Entonces, digo esto porque creo que es necesario saber que también en Abrazos hay algunos epígrafes, para los que han visto, que también son, es la autora, ¿no? Pero son sus otras personalidades múltiples, como Andaira, Azul Miopía, y son todos estos otros personajes que habitan el imaginario, mi imaginario, en este caso poético. Wow. No sé si... Sí, gracias Ariadna por esa explicación. Para nuestros oyentes que van a estar en YouTube, un heterónimo, tal cual lo dijo Ariadna, son otras personas que viven en su imaginario y que desarrollan no solamente una forma de presentarse ante la poesía, sino es completa. En cuanto a los heterónimos, tenemos el caso muy famoso de Fernando Pessoa, donde inclusive tienen su biografía, tienen su forma de ver, de interpretar la vida y demás, y es un concepto muy interesante de la poesía. Gracias. Ariadna Eira tiene la mano alzada, le permitimos el espacio. Adelante. Gracias, Edwin, y muchísimo gusto a todos los interesados, amantes de la poesía y de la literatura que están en esta noche acá. Mucho gusto en verte, Robert, que no frecuentemente coincidimos y es muy grato verte. Quería hacer un comentario no muy largo, pero sí decir que BBP Betancourt o Ariadna García Rodríguez es una escritora que yo respeto profundamente, realmente es una pluma importante para la literatura panameña y explico ahorita por qué también estoy colocándolo de esta manera, y que también es una ensayista a quien respeto grandemente, y creo que es una de las cosas que quería mencionar, solamente puntualizar, que hay un trabajo de ella que ha sido citado por
Luis Pulido Ritter, por Rafael Ruilova y otros, y que recogió la editorial Alfaguara en el 2013, si no me equivoco, al cumplirse los 500 años de la cuestión del Mar del Sur, y es Geopsiquis de una nación, que tiene que ver con la figura de Vasco Núñez. No voy a entrar en el contenido, pero que es un ensayo que recupera de manera crítica el tema, y que fue escrito a finales de los años 90, si no me falla la memoria, por los estudios literarios que tiene Betancourt, que es realmente su formación guarda relación con la materia literaria, la literatura colonial y la crítica literaria, ¿no? por la Universidad de Nueva York, y fue publicado en los Estados Unidos. Entonces, rescatar esa otra parte que a mí siempre y ella lo sabe, siempre he admirado y he respetado desde que la conozco, porque su trabajo ensayístico es amplio y reconocido además en la región. Fuera de este asunto, sí quería colocar con respecto al poemario Abrazos de una nariz sin olfato, también ha sido uno de esos libros que no se me despegan, porque siempre encuentro algo más, porque encuentro algo más también en la visión de la poeta. Y me salgo un poco acá de esta parte de que si nos conocemos o hay alguna amistad de por medio. Y es que es un poemario que, vamos, lo estoy intentando colocar en un escrito, un estudio que estoy haciendo. Es un libro que se enmarca en lo que viene a ser la poesía de mujeres, porque está destinado a la poesía escrita por mujeres que han escrito fuera de Panamá y cuya obra tiene mucha, está muy cercanamente dedicado al tema de la distancia, al tema de la memoria, al tema de los olvidos. Y el libro recoge mucho de estos asuntos. No tengo el libro ahorita mismo en las manos, perdónenme, me estoy mudando y está en una caja, pero hay un poema que se llama Padre y que guarda relación con toda esta distancia de la larga distancia, de la llamada larga distancia. Hay una serie de imágenes a lo largo del libro que guardan relación con la distancia. Y por eso es una de las autoras que estoy recuperando dentro de ese marco de la poeta migrante, y de la poeta que además ha construido su vida y su obra alrededor del tema de la migración, de la distancia y de la memoria, que como bien dijo ella hace un ratito, lo recoge en el siguiente trabajo también. No me quiero extender, pero sí guardar, decirlo, mis respetos, mi admiración siempre, Ariadna, y que tu obra es realmente muy valiosa para Panamá, y eso es una de las cosas que quisiera consignar en lo que estoy escribiendo. Felicidades. Y felicidades por este espacio. Si me permite, muchísimas gracias, Eira. Debo aclarar, hacer la salvedad de que Eira siempre ha insistido en que debo tomarme más en serio lo del ensayo literario, porque le gusta mucho mi pluma como ensayista. Entonces, por eso escucharon todo eso ustedes. Pero si me permiten, porque ya que ella lo menciona, creo que vale la pena que lea el poema que ella por estar en mudanza, no encuentra el libro, si les parece, ¿no? Viene de una sección que se titula Cuasi Abrazos, número 18. Y el poema se titula Padre. Eterno como credo lingüístico de catedrales vacías, bestial como olvido de lo propio en plan vacacional, genuino como noche en duermevela de sustituto en compañía, invisible como mano que nos acerca a larga distancia internacional. Dinos hoy quién eres para decirte lo que hemos sido. Ese es el poemita al que se refería a Eira. Muchísimas gracias, Eira, por tu intervención y tu apreciación. Ariana, ¿tu libro dónde se consigue? Jack, esta edición tiene una historia muy particular de diáspora.
fue un tiraje muy pequeño de 300 ejemplares. Y en ese año, el 2012, yo le pedí a mi editor español que me mandara de Granada, no me acuerdo ya, como 100 y pico de libros para venderlos, ponerlos a venta en la Feria del Libro en el 2012. Pero naufragaron, nunca llegaron, no cruzaron el Atlántico, no sé a dónde fueron a dar. Primero eso. Después puse algunos ejemplares en venta en la difunta librería Argosy. Y al siguiente año, en el 2013, un día alguien, yo no vivía en ese momento en Panamá, alguien me informó que ya no existía Argosy, pero a los que teníamos libros allí nunca nos dejaron saber, y entonces también perdí otros libros allí. Entonces con esto, luego mi editor vendió algunos, no sé, ya casi creo que no le quedan. Yo tengo algunos que otros un poco apolismados, que te lo podría hacer llegar, pero son solo eso, uno que otro, porque ya los he ido, de hecho, dando por ahí o alguna vez los he vendido. Y estoy en proceso de reeditarlo junto con otras cosas el próximo año. Así que una de dos, o te paso uno en papel o esperas un poquito a que salga la nueva edición, como tú quieras. Gracias. Yo creo que esperamos para cooperarte también con los libros. Ya, así me comprometo a hacerlo porque la verdad, para mí ya los libros, una vez que uno logra construirlo y que se materialice, para mí es algo que ha quedado ahí en este planeta. Y creo que me divorcio un poco de eso, entonces me ha costado la idea de volverlo a editar. Para mí ya eso era estoy en otra cosa, pero creo que sí es justo y necesario porque justamente el próximo año se cumplen 10 años de este primer trabajo. Ariadna, ¿tienes algún otro poemario por allí cocinándose para nosotros? Sí, poemario sí, es decir, que sigue más o menos la misma idea. Trabajo sobre memoria y olvido, que se llama Damnatio Memorae, pero que tiene que ver con el olvido a voluntad. Y es otro giro, me alejo un poco de la versificación de verso de arte menor. En este primer poemario de Abrazos hay muchos poemas de arte menor, entonces me arriesgo más en poemas un poco más largos per se, por cantidad de estrofas, etcétera, pero también largos a nivel de la línea, ¿no? De la línea versal. Entonces va más o menos en esta misma orientación sobre esta temática, que es una de mis, digamos, obsesiones particulares. Hay figuras históricas, etc. Entonces, que han practicado ya sea el olvido a voluntad o les ha sido practicado el olvido a voluntad a esas figuras. Más o menos de eso va el nuevo poemario. No sé si eso significaba leer algo, pero como primicia no creo que pudiera hacer eso ahora porque no puedo bajar la pantalla y buscarlo. En todo caso, se acerca un poco más a lo que leyó Robert en términos del ritmo, ¿no? Y de la extensión, ¿no? Yo quisiera Entonces, decir, Ariadna, que vamos a llamarla de alguna manera poesía sensorial, esta poesía que nos acerca a nuestros sentidos, que como dije antes, los damos tanto por sentado que nos olvidamos esa dimensión que tienen, esa capacidad de hacernos encontrarnos con el mundo, relacionarnos con él y expresar nuestros sentimientos humanos más íntimos. Para mí, como coordinador del Grupo de Panamá Poético, ha sido una experiencia descubrir su poesía. Gracias a Eira por hacerle extender la invitación
Gracias a usted por estar esta noche acá con nosotros. Por favor, esta es su casa, no se pierda de nosotros, que con mucho gusto vamos a adentrarnos un poco más en ese mundo que nos trae con los abrazos de una nariz sin olfato. Eh, Le ofrezco mi gratitud Muchas gracias. y mi aprecio por su poesía. Para los que deseen leer el ensayo del cual habló Eira un poco más temprano, lo podemos colocar también en su perfil de Panamá Poético para que esté colgado allí disponible para los que lo deseen. Así que gracias, Ariadna. Han A la sido orden. Ha sido muy poco tiempo, pero seguramente más adelante podremos hacer algo un poco más espaciado para conversar más a fondo sobre los abrazos de una nariz sin olfato. Gracias por estar con Muchísimas nosotros. gracias y gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, espero que les sea leve la lectura, ¿no? Y gracias a Melitón, a Robert, y creo que es no sé, no puedo pronunciarlo bien, pero es lo que... Y el no conozco definitivamente. Al resto sí creo que los conozco. Y Gerona Rubira tampoco. Pero igual por estar, a todos. Gracias, Ariadna. Muy bien, muchachos, continuaremos entonces con nuestro segundo poeta de la noche, Agenor Prieto Machado. Él está con nosotros en este momento, nos acompaña desde España. Agenor, nos gustaría conocerte un poco más. ¿Podrías hablarnos un poco más de ti, dónde naciste acá en Panamá y tu trayectoria en España? Por favor, bienvenido y buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Estoy encantado porque me parece una gran iniciativa, ya que habitualmente se habla mucho de poesía, se recomienda mucha poesía, pero no se discute mucha poesía ni se debate, y son cosas que considero fundamentales, porque ¿de qué vale que exista la lectura y la promoción de poesía si luego no se va más allá, ¿no? En el análisis y profundizando en los poemas y en lo que los motiva y en todo lo que los rodea, ¿no? Todos los poemas necesitan o requieren de paráfrasis, de explicaciones y claro, iniciativas como estas que cumplen esa función o que van en esa dirección siempre se agradecen, porque no se ve que abunden mucho. Bueno, yo no sé, la historia de mi vida es sencilla. Yo nací en Panamá, en Colón concretamente, en el 89, porque allí vivía mi familia y me vine pronto, me vine con 11 años, 11 o 12 años en el 2001, y como podéis comprobar, he perdido todo el acento panameño que tenía, que tuve en su momento, porque yo tenía acento panameño, pero después de tantos años aquí lo he perdido. Eh, y me vine a vivir a Galicia, que es de donde es mi padre. Y bueno, sigo yendo a Panamá, sigo visitando Panamá con cierta frecuencia porque tengo familia allí, tengo primos, tíos. Y bueno, mi historia con la poesía es, ¿cómo decirlo? Es intensa, es muy íntima, muy especial, pero bueno, a nivel de publicaciones y de producción es más bien modesta, al menos por ahora. Yo me considero todavía un poeta en formación. En 2015 gané un premio en Madrid y, ahora he tenido la suerte de volver a Panamá, digamos, poéticamente, tras ganar el premio Miró en 2020, por el cual me siento muy honrado y muy orgulloso. Y poco más, o sea, no sé, no he tenido una presentación preparada, pero bueno, puedo contestar
lo que quieran preguntarme. Gracias, Agenor. Tal cual has dicho al inicio, hay un trasfondo, ¿no? Detrás de cada poema hay un porqué, hay unas razones, y cuando conocemos esas razones y esos porqués, todo el poema se torna más allá de lo comprensible, llega al nivel de sentirse, ¿no? Al nivel de tener una conexión personal con él mismo. Bueno, gracias por estar con nosotros. Le abro el micrófono a los asistentes por si desean compartir un poema de Agenor o hacerle directamente una pregunta al poeta. Bueno, si Ujú. nadie, mientras Adel- nadie pregunte nada, me Ajá, gustaría decir una cosa. claro. Al principio, en la presentación, mencionaste, bueno, citaste 2 poemas, eh, y me ha gustado mucho porque creo que has dado en el clavo del sentido del poema, al menos lo que yo pretendía expresar con eso, ¿no? Y siempre es muy gratificante ver que el lector ha captado exactamente la intención del poema. En el caso de Ah, el poema No puede ser sino de las orillas, eh, claro, está ahí el tema del tiempo. La, ese poema lleva una cita de este poeta francés famoso, Paul Valéry, que dice: como en fruición la fruta se deshace, que es de un poema largo suyo muy famoso, El cementerio marino. Este poema trata del tema y el debate permanente entre el ser y lo no ser. Y, y claro, me gustó exactamente ese verso como clave para la interpretación del poema, ¿no? Porque como en fruición la fruta se deshace cuando la vas comiendo, y su sabor, su entidad de fruta se desaparece, deja el sabor y pasa de ser fruta a no ser nada, ¿no? Entonces, está ahí el juego. Y el tema del ser y el no ser, que es el paso del tiempo y que es un misterio inasible, inaprensible, y que, de hecho, ese poema acaba diciendo: y no podré querer sino el misterio, porque está la idea detrás de que lo que se ama, lo que se quiere de verdad y a lo que aspiramos es a explicar lo misterioso, y lo que amamos en el fondo lo amamos porque nos es desconocido, porque nos es un misterio, ¿no? Está el tema de Dios, que es un misterio, y por eso la fe es amor a Dios, y es una dirección hacia Él porque que nos atrae, que nos llena, y lo necesitamos porque es un misterio. De la misma manera, salvando las distancias en el amor, por ejemplo, uh, lo que desde el punto de vista del amante, el amado, es atractivo, y porque es un misterio, porque el amante siente que nunca acaba de conocer lo que ama, y por eso está ahí, ¿no? Subyugado por ello. Entonces, por eso y por otras, y porque esto también, temas de este tipo se expresan en otros muchos poemas del libro, es por lo que se ha hablado, y algunas personas han comentado que es una poesía metafísica. Sí, a mí siempre me ha interesado este tipo de estas temáticas, ¿no? Las temáticas que van más allá y que aspiran a una trascendencia. Esta trascendencia, ese tú invocable del libro que se ha publicado ahora, ¿no? Que ha ganado este premio Miró, que ahí podemos ver en la pantalla, es un tú general, abstracto, no es un tú concreto, es un tú que mm, puede ser Dios, el amor. Es que en esa ambigüedad está un poco también su, su riqueza. Mm, es un tú que simplemente nos lleva a salir de nuestra propia cápsula, que es nuestra conciencia y nuestra entidad personal, y, y nos anima a encontrar un sentido trascendente, un más allá. Esa es la idea del tú invocable, un tú que se invoca y al que se llega a través de la palabra poética, del lenguaje, y, y bueno, eso es lo que hace que se pueda tildar de metafísica, ¿no?
esta poesía. Pero está ahí todos los temas que me interesan bastante, que son el misterio de la conciencia, ¿no? De las cosas, del mundo, de la realidad, el paso del tiempo y la vida en general. Y la vida. Es una forma de otredad, me parece, hacia el tú invocable. Y hablando de filosofía, en este grupo de estudios hemos debatido en diversas ocasiones sobre esa conexión entre la filosofía y la poesía. Sabemos que, de hecho, hay algunas citas o libros que se han dedicado a separar estas dos ramas del conocimiento. Voy a hablar un poco acerca de ese conocimiento, porque alegan que la filosofía es un conocimiento que llegamos a él por medio de la razón y es estrictamente de la razón. Y que la poesía es también un conocimiento, pero no se llega a ella por medio de la razón. Y por un lado, la filosofía, mientras busca interpretar y relacionarnos con nuestro mundo por medio de esa razón, la poesía busca lo mismo, pero no es un conocimiento a lo real, a lo racional, sino a su propia verdad. Es un tipo de conocimiento, pero que no se asocia directamente con la filosofía. Pero cuando nos encontramos con poetas que conocen de filosofía, se hacen estas creaciones, estas producciones en donde seguramente alguien se habrá hecho esa pregunta o siente algo dentro de su ser que lo acerca hacia ese conocimiento, y la poesía, por medio de su lenguaje enmascarado, contiene esas verdades que han tenido a los filósofos pensando durante siglos, y lo hace de una manera muy elegante, muy fluida, y cada línea tiene detrás de sí un tema importante de la filosofía. A mí, yo soy buen lector de filosofía, no he estudiado filosofía nunca, pero soy buen lector de la misma, y creo que los poetas, y lo he dicho antes aquí, se verán bastante beneficiados al interesarse por la filosofía, porque al conocerse a sí mismos un poco más podrán ayudar o expresar esa otredad hacia las otras personas, como magistralmente Agenor lo ha hecho en Hacia el tú invocable. Chicos, ¿alguien desea compartir un poema de Agenor o hacerle alguna pregunta ahora sí? Yo tengo un poema aquí que compartí si alguien. Sí, claro. Y felicitarlo por el premio y en verdad el libro me encantó. Un buen poemario, no, como decimos, no wonder, ¿no? Ganó el premio. Bueno, muchas gracias. No conocía su poesía hasta ahora, pero qué bueno que nunca es tarde para conocerlo. El poema se llama Poema del Camino, uno que encontré, que le dedicó a Antonio Colinas, con el barro de los caminos, dice: después de tanto andar, oh vida, andar los mismos pasos que me han traído, me interrogan. ¿Qué dicen los días a los años? ¿Qué miro en el esquivo momento de este campo? El cielo se desviste y yo, solitario, callado, vigilante, nos aguarda a lo lejos. Es la muerte del día y nos quedamos solos como notas al margen en este argumentario que es pasar por la vida. Y si en la luz reinamos, ya la noche nos cambia, los manteles al vuelo, ya en la extensa llanura me encontrarán caído como un nuevo Ozymandias, que quiso ser un pájaro en un bosque en la bruma, una inscripción borrosa, un nimio comentario, nos escriben los días cuando arrastran su manto. Sí, muchas gracias. El poema, la verdad es que presenta una perspectiva un poco desoladora, ¿no? Porque ese remate final, esa conclusión en la que dice que el paso del tiempo, la pregunta que se plantea al principio del poema, ¿no? ¿Qué dicen los días a los años? O sea, ¿qué queda del tiempo que pasa? Claro, al final del poema se resuelve diciendo que, no es, que el tiempo que pasa no deja más que un nimio comentario o una inscripción borrosa, ¿no? Claro, es una visión un poco aparentemente
desoladora. Pero bueno, creo que sentimentalmente neutral, ¿no? No, me preocupaba no caer en un excesivo patetismo o derrotismo, ¿no? Pero bueno, sí, ese se le dedicó a Antonio Colinas en un encuentro que se celebró en Salamanca recientemente. Y bueno, participamos alrededor de 130 poetas de Panamá, participó también Javier Alvarado. Y bueno, me alegro que te haya gustado y que lo compartas con nosotros. Para que otro pueda hablar, nada más pregunto, ¿el silencio creador lo tienen en venta o ya ese no tiene de eso? El silencio creador está en venta, sí, lo que pasa es que no, en Panamá no se puede encontrar, al menos por ahora. Yo no sé si pidiéndolo por internet se podría conseguir, pero actualmente en las librerías de Panamá no se podrá conseguir porque se editó en Madrid y es una editorial. Pero no es por Amazon que se pide. Pues creo que se podría pedir por Amazon o por la página de la editorial, que es la editorial Polibea, se llama así Polibea. Ahora, ¿en Madrid lo están vendiendo? En Madrid se vende, sí. Hay al menos un par de librerías que creo que lo tienen. Y Okay. sí. Es un libro distinto a este. Cuando, claro, se publicó hace 6 años, en 2015, y bueno, formalmente es bastante más clásico. La mitad de los poemas, de los 25 que hay, 25 o 26, no estoy seguro ya la cantidad, son sonetos, y la otra mitad pues tiene poemas semilibres y también otras formas clásicas como un poema en tercetos encadenados, un poema en liras, que creo que hoy en día eso está bastante desfasado, ¿no? Pero cuando estaba escribiendo ese libro me interesaba poder trabajar esas formas clásicas tan del siglo de oro. Y formalmente es así. Luego, estilísticamente, es más, se habló en su momento cuando se publicó de actualización de estética modernista. Tiene bastante de eso porque hay como un homenaje callado a figuras como Rubén Darío en ese libro y otros modernistas que me interesaban bastante y me interesaron en su momento y me siguen interesando, aunque, bueno, no sea un estilo que se refleje ya en el silencio creador, sino, pues esta es una evolución. Agenor, antes de pasar a Robert, tengo una pregunta en el chat. Nos las hace Liz Tejera. Ella, en referencia al poema Estudio de Nubes, ella le gustaría preguntar si el concepto del tiempo es un sentir filosófico que le lleva a la poesía o siente que es a la inversa, porque ella detecta que el tema del tiempo es una constante en su poesía. ¿Qué piensa usted? Si el tiempo le lleva a la poesía o la poesía le lleva al tiempo. Pues es una pregunta difícil. Yo creo que ambas cosas, pero bueno, más bien el tiempo me lleva a la poesía. Sí, yo creo que sí. En la vivencia de cualquier persona, ¿no? Se tienen intuiciones, la intuición del paso del tiempo, por su misma condición inexplicable, nos lleva a querer aclararla, esclarecerla de manera poética, ¿no? Es que no se puede hacer de otra manera, yo creo, que no sea poética, porque antes hablabas de las relaciones entre poesía y filosofía. Claro, ambas aspiran de alguna manera a un saber amplio, general o total, pero la poesía lo hace a través de intuición, de una intuición sensible, mientras que la filosofía no puede separarse de la explicación Eso. racional, del argumento, el sistema. Entonces, en esta clásica división que hay, ¿no? de
la sensibilidad y el intelecto, la poesía vendría a ser como una razón, un conocimiento, una razón de lo sensible, ¿no? Un saber de lo sensible. Y lo sensible es la experiencia. Entonces, ahí está la experiencia del tiempo, la experiencia del amor, la experiencia de todo. Y de esa experiencia y de la memoria de esa experiencia nace la poesía. En mi caso, entonces, yo diría, ante la pregunta, por contestarla, que es de la vida, del tiempo de lo que nace la poesía. Más bien. Sí, de la realidad hacia la poesía. Gracias, Agenor. Robert, adelante, con mucho gusto te escuchamos ahora. Buenas noches, Agenor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te tengo una consulta. Tú ganaste el premio en el 2015, era un premio de poesía joven, ¿correcto? Sí, Era correcto. era bastante joven cuando escribiste esos poemas y has vivido gran parte de tu vida, creo que casi toda tu vida fuera de Panamá. Desde los 12 años. Sí. Tú escribes mucho lo que es como un caminante con el mar como fondo en algunos de tus poemas. ¿Hay una importancia especial en el mar en tu poesía? ¿Algo que te forme parte de ti para escribir estos poemas? Sí, yo creo que es que el mar, yo aquí en España no vivo en el mar, no, o sea, no vivo en la costa, no tengo el mar presente a diario, pero cuando vivía en Panamá sí lo tenía, ¿no? En la costa Caribe, la costa de Colón, yo creo que algunos de los mejores momentos que pasé en mi infancia los pasé en la playa de María Chiquita, en Colón, y bueno, siempre ha formado parte de eso de mí. El mar es la inmensidad, es como un absoluto, una presencia inabarcable y atractiva que no puedo obviar. Y sí, es cierto, está el mar, está el viaje, ya sea, como lo dices tú, no por el camino, sí, está esa referencia al camino que en el fondo también es una forma de expresar el paso del tiempo, ¿no? Y la vida. Y el mar, pues por su inherente e indiscutible romanticismo y la fascinación que ejerce el mar, pues es difícil sustraerse a eso y poetizarlo, ¿no? El mar, que si hay mar en mi poesía, yo siempre he creído que cuando trato del mar es el mar Caribe, vaya, no el Atlántico que hay en esta región, ¿no? Agenor, escucharle decirle, es decir, María Chiquita, me trae también recuerdos de mi infancia, de esa playa. Bueno, mi abuelo materno vivía allá y pasé muchos veranos allá en María Chiquita de Colón. Qué buenas memorias del mar y del Pues a río lo mejor que... hemos coincidido, sin saberlo. Sin saberlo, sí. Así es. Gracias, Robert, por tu pregunta. Agenor, no sé si alguien más tiene algo más que preguntar, si no, yo tengo otra más que hacerle. Héctor, adelante. Yo quería hacer, sí, Ujú. muy buenas noches. Hola. Quería preguntarle porque noté que, bueno, los pocos poemas que pude leer de su obra, noté que aparte del tema filosófico, usted usa mucho la imagen del paisaje a lo largo de sus poemas, no solamente en el mar, sino también describe el día, describe también a los animales que hay alrededor, a veces los personifica. ¿Eso lo hace conscientemente cuando lo trabaja o es que lo hace de una manera inconsciente, le nace para hacerlo? Lo hace de manera... Hablas del paisaje y los animales, ¿no? Sí, ajá, sí. Bueno, estoy pensando, creo que sí puede que haya algunas menciones a animales, pero ahora mismo no caigo en la cuenta de cuáles exactamente. Sin embargo, el paisaje sí. Sí, reconozco que sí, porque lo paisajístico, claro, en los momentos de creación
yo pues tiendo a mirar por la ventana, ¿no? Y inevitablemente cuando estás así, estás en ese momento de intentar sacar algo, ¿no? Cuando me quedo embobado mirando por la ventana, mm, pues inevitablemente tiro de lo que veo. tengo que recurrir a eso y lo que hay ahí es el paisaje. Entonces, claro, en el paisaje se inserta el ser humano, se inserta su vivir diario, su vida. Y en tanto que marco en el que se desarrolla la vida y y las vicisitudes humanas, constituye pues una referencia que cojo, pero no estoy seguro si lo hago conscientemente o no. Diría que no, diría que es involuntario. Sí. No Hay había un, pensado en ajá. ello, no había pensado en ello, pero sí es cierto, el tema del paisaje me gusta y creo que es involuntario. Y bueno, yo creo que también que hay un poema que ilustra bastante la pregunta, el poema Retrato en el Páramo, de Ah, hacia, claro. de hacia el tubo invocable. Eh, esa manera de percibirse dentro del entorno, ¿no? Y que lo hace de una manera en algunas partes como hacia el opuesto. Por ejemplo, aquí está la pregunta. Dice, ¿quién dirá de lo humano en estos lares su ser emocionado? ¿Quién si la flor es en verdad un páramo ilusorio, si aquí toda presencia es lejanía, cuando no imagen tránsfuga, cada cielo remeda otra llanura y cada sombra al mismo caminante en otra esquina? Sus calles son el tiempo y son el hambre, cuando vibra en la tarde el polvo, y eso es todo. Alguna vez fue bullicioso y fértil, alguna vez, solo un instante, por una distracción de las distancias, el desierto pensó, se imaginaba, el caballo, la flor, la sombra, el caminante. Sí, es cierto, es verdad. Ujú, ujú. Es el arranque del poemario porque es el primer poema que hay en el libro y precisamente es un paisaje mm, en el que la presencia de ese caminante es una presencia casi fantasmal, ¿no? Porque ah, tal y como lo describe y tal y como describe el mismo paisaje que en algún momento dice fue bullicioso, fértil, hoy solo es un páramo, claro, presenta un paisaje deshumanizado o con una humanidad casi borrada, negada o casi fantasmal. Eh, claro, ahí está la idea, ¿no? El no ser, lo, lo, lo que no es y que luego tenderá hacia al encuentro de un sentido y hacia el tú, ¿no? Me interesaba empezar así, ¿no? Como en una dirección, que los poemas marcasen una dirección del, del no ser, de la nada hacia el algo, hacia el tú. Entonces, creo que el tono de los poemas va cambiando conforme pasa el libro y va desde una recreación en esas ideas negativas de la nada, del no ser, de la ausencia, del vacío, hacia el tú, hacia lo habitable, hacia lo que dota de sentido, lo que da referencia al vivir humano, el tú invocable. Agenor, escuchamos antes que cuando se presentó nos dijo que usted se sentía un poeta en formación. ¿Qué recomendaciones desde su perspectiva o desde su trayectoria usted puede hacer para aquellos interesados en el fenómeno poético? Entre nosotros hay muchos que escribimos y hay muchos que de repente nos gustaría escuchar sobre su experiencia en este oficio. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a él o de una forma más apropiada? Bueno, yo creo que en esto, como en todo, mmm, es una cuestión de carácter y cada persona debe buscar un poco el ritmo
y mm, digamos los hábitos con los que se siente más cómodo y que mejor vayan con su persona y con sus ocupaciones, porque claro, a todos nos gusta la poesía, pero la poesía no podemos ser poetas las 24 horas del día, ¿no? Claro. Yo no me siento poeta cuando estoy haciendo alguna gestión de la economía doméstica o cuando estoy haciendo la compra o lo que sea. Entonces cada uno tiene que encontrar sus ritmos y buscar esos momentos íntimos. Mm, hace antes con Ariadna, ella dijo algo, creo recordar, y que me perdone porque no recuerdo sus palabras exactamente, dijo que era como una creadora de, mm, que se le tomaba sin prisas, ¿no? O con una creadora lenta, en el sentido de que va produciendo con calma, lentamente. Yo me siento bastante igual, ¿no? Hay poetas que son muy fecundos, muy torrenciales y se entregan de una manera muy intensa a la labor creadora. Yo no, yo me siento como de combustión lenta, ¿no? Tiendo a meditar mucho y a pensar mucho los poemas cuando los voy a escribir, y normalmente el poema lo acabo escribiendo después de un largo periodo de meditarlo internamente, como si fuese una escritura invisible e interna que precede a la escritura real, física, ¿no? En el papel. José Ángel Valente, un poeta español, lo expresaba diciendo: escribe escribe tus poemas interiormente, antes de escribirlos físicamente. No recuerdo sus palabras, pero él lo expresaba de una manera mucho más bella. Perdonadme, pero no lo recuerdo. Bueno, el caso es que los poemas se escriben antes y luego es al final cuando, digamos, ya están escritos de una manera interior, cuando se acaban llevando, ¿no?, al papel. ¿Y qué puedo recomendar yo a la gente? Que lean todo lo que puedan, que intenten hacer lecturas lo más enriquecedoras posibles, y para eso esta iniciativa es lo mejor también que se puede hacer, ¿no? Para poder ir avanzando juntos y contraponiendo opiniones. Y a partir de ahí, pues la necesidad de escribir ya sale sola. La necesidad de escribir. Sí. Agenor, se nos ha agotado el tiempo. Para nosotros ha sido muy valioso contar con su presencia acá para responder algunas preguntas y para darnos un poco más de indicios para acercarnos a su poesía. Yo creo que tiene mi gratitud como Panamá Poético, tiene nuestros espacios, al igual que Ariadna. De hecho, nuevamente lo digo, para ustedes estar allá 2 de la mañana, 3 de la mañana en esto, yo creo que no es nada fácil. Sin embargo, se traduce en el valor que tiene para nosotros, en lo mucho que apreciamos ese esfuerzo. Nuestra discusión de esta noche también nos llevará a conversar un poco sobre el poeta Javier Alvarado. Por cortesía, a los que están al otro lado del Atlántico, los invitamos a acompañarnos si tienen la disposición y la oportunidad. Y si no, estamos agradecidos de que hayan estado con nosotros esta noche. Gracias, Agenor. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Seguramente nos veremos más adelante en algo más de Panamá Poético. Muy bien. Bueno, Javier Alvarado, le he conocido en diferentes ferias de libros y otras actividades de poesía del país. Como he dicho en la introducción, es uno de los poetas que tiene, es de los más reconocidos a nivel internacional. Es también uno de los más premiados a nivel internacional. Tienen muchas entrevistas, hay bastante información al alcance en Internet para conocer un poco su obra, que como he dicho antes en la introducción es muy diversa, abarca muchos temas. Es una poesía bastante profusa, una poesía bastante
robusta también en muchas formas. Y lo interesante es la variante de los temas entre lo tradicional, lo religioso o místico, elementos de la vida. Podemos encontrar referencias a la pobreza. Tenemos también referencias en su obra a, como dije antes, también a los indígenas. Hay muchas referencias a la muerte, al olvido, al sentido del viaje. Yo creo que hay tanto de cada lado que podemos rescatar de la obra de Javier. Les invito a ustedes a que nos compartan sus impresiones de lectura de la obra de Javier de esta semana. Y, o si tienen, adelante, Melitón, creo que tienes allí. ¿Cuántos tienes allí? A ver. La vida en mi plato de pobre. ¿Cuál más tienes allí? El de las comarcas. Ajá. Hay uno que es la obra pictórica, que es ilustrada, ajá, los poemas y obra ilustrada. La balada Sin ovejas para un pastor de huesos, muy excelente, excelente poema. Las cartas arrojadas al Neva, esta es de la obra de la poeta Ana Akhmatova. Y Viaje solar de un tren hacia la noche de Matachí. Excelente recuento, Melitón. ¿Tienes algún poema que desees compartirlo con nosotros? Nadie iba a decir nada porque ya he participado, no sé, la chica allá. En este libro que pude conseguir último, le voy a compartir un poema o un fragmento porque es grande. Se llama Ofrenda de cebolla, dice. Ajá. No me des la rosa, no me des el páramo, las calles, no me des el tintineo del árbol, no me des el agua y su cofre de cristales, no me des las espinas de lo bello, dame la cebolla, esas que se cultivan en Coclé, en otras partes donde su piel es blanca, nibia como un pecho de lobezno adolescente, parda como el plumaje de una tierrerita desdoblada sobre la hoja inmóvil. No me des nada, solo sembrad una cebolla aquí en mi tierra, que el tallo vaya creciendo hasta alcanzar la desmesura del cielo y el juicio de todos los confines. Yo te dejo una rosa, te dejo los vientos, los mares, las residencias, todo lo palpado, oído, gustado, visto y olfateado. No me des los dones, no me des el cuerpo, no me des las estaciones, ni el abrigo, ni el paraguas. Arrebátame todos los vegetales del mundo, pero no me dejes en orfandad sin la salud. Gracias, Melitón. ¿Ese de qué libro es, perdona? Es el del pictórico. La muestra pictórica. Es un libro reciente, si no me equivoco. Excelente, gracias. Héctor, ¿tienes alguno para nosotros? Bueno, sí, nada más un comentario de repente así, tal vez bastante pobre respecto a la poesía de Javier Alvarado, que, o sea, es un verdadero, verdadero coloso de, de la poesía que tenemos acá. O sea, creo que fue algo que lo definiste bien, o sea, la cantidad de temas que abarca, las formas diferentes con las que juega la poesía. Y aún así, por lo menos sabemos, creo que la mayoría le puede reconocer el estilo por tal vez las palabras densas que suele usar, que usa normalmente. Pero, o sea, él va por la poesía rimada, el estilo clásico, el verso libre, incluso se va a la prosa poética, juega de todo, o sea, toda la capacidad que él tiene para hacer unos poemas grandes, profundos, toca temas universales, el existencialismo y toca temas locales. O sea, es verdaderamente asombroso que tengamos un poeta de este calibre acá en Panamá. No es por, o sea, no es que aquí, o sea, aquí hay muy buenos poetas, obviamente, es buenísimo, pero, o sea, es una persona que te impresiona cuando realmente te pones a estudiarlo, pues, y que tal vez es complicado de seguir por a veces el contenido que necesitas tener cierto tipo de cultura para poder seguirlo, pues, algunas veces, pues. Y bueno, o sea, qué bueno que realmente qué bueno que él ha tenido la fortuna, no la fortuna, o sea, que gracias a su trabajo él ha sido reconocido tanto
pues, y ojalá le falte más porque es relativamente joven. Que bueno, porque realmente es una persona que yo siento que yo siento que es como decir un clásico de los poetas panameños, y yo siento que todavía falta más, pues. Y una persona, es un poeta bastante asombroso, bastante profundo. Y bueno, aquí iba a recitar una parte de la segunda estrofa de Por ti no pasa nunca el tiempo, que es un poema a prosa. Cierto, no estarás desnuda por ruinas y hospitales, ni dejarás que se lleven al mar tus revelaciones en el espejo de tu carne, mortalmente edificada por arquitectos dantescos, o por guerreros y ancianos egreídos, que quemaron sus barbas y alzaron las naves para huir de su pueblo, y dar saltos de eclosión o de miserableza. Tanto fuego reunido sirvió para consumar un cadáver, es decir, un cuerpo. Una sangre, una noche o un aullido no fue suficiente para tanta moral escrita, para tanto orgasmo petrificado en los esqueletos de la ciudad, que aún se alzan como dentelladas, como saxofones viejos, actos de fe, pianos rotos, poemas inválidos y ciegos, que murmuran frases delante de los semáforos. Es más largo, pero ahí está el tema. Héctor, me gustaría aunar un poco a lo que has dicho sobre las características de la poesía de Javier. Yo encuentro que Javier tiene una facilidad en cuanto al lenguaje y tiene una capacidad increíble de crear un mundo a partir, puede ser de tan solo una palabra o de tan solo una idea o de un elemento. Por ejemplo, cuando en mis inicios en la poesía, cuando yo no conocía a Javier, una compañera de trabajo me dice, mira, ¿te gusta la poesía? Yo conozco un poeta que es de allá de Santiago y una vez estábamos con el permiso de la compañera, estábamos en la casa de mi abuela y y le, y él hizo un poema a partir de un borriguero que iba pasando, ¿no? A un borriguero. Y a partir de eso, el poeta construye todo un mundo en torno a algo tan inverosímil, a algo tan, tan impensable como lo es un borriguero. Y esto lo que me dejó pensando en su momento sobre esa fluidez hacia crear mundos a partir de las cosas con una facilidad e incluyendo otros elementos también bastante complejos. Entonces, yo creo que la poesía de Javier es así, es una muy buena definición de cómo acercarnos a su poesía. Has dicho que el poeta incluye palabras bastante densas. Pues, sí, hay algunas, me parece que sí se encuentran que requieren un poco más de conocimiento del lenguaje para acercarnos al sentimiento del poema. Em, y se mantiene, ¿no? A lo largo de la mayoría de su obra. Vamos a darle el pase a Gerona y luego a Robert. Gerona, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. Bueno, voy a leer un par de estrofas del poema La muerte y su barco. A veces me pregunto a quién llaman mis padres, desde la senilidad con sus tantas voces. ¿Por qué se repiten mis abuelos en los mismos hábitos de hablar con la nada o de esparcir sus fotografías en el garabato de la niebla? Aún no se esconden las cosas presentes y los veo jugar con los nietos, que permanecerán cantando para siempre cuando hay brea sobre estos puertos, o gaviotas confusas que se posan en los mástiles y en las cuerdas a diatribar con los gallotes. Gracias. Gracias, Gerona. Robert, ¿deseas participar o le damos el pase a Blanca? Buenas. Yo solamente, bueno, estaba buscando los libros de Javier que tenía, pero ahora mismo no los encuentro para leer, para leer los poemas. Pero hay un libro que es muy significativo para Javier porque lo conozco en persona, tuve la oportunidad de tratar con él, y es Carta Natal al País de los Locos, con el que recibió una mención en el Premio Casa de las Américas, si no me equivoco. Este libro después ganó otro premio en Ecuador, y este libro es importante para él porque él descubrió sus raíces.
Las raíces por parte de la abuela, me parece que tenía relación con la madre. Raíces que él no conocía mientras estuvo creo que era cuando estuvo en Escocia, que conoció estas raíces. Y el libro es bastante profundo, es un libro muy hermoso en su estructura, porque creo que es una parte de Javier Alvarado bastante humana, bastante que trata de buscar ese pasado eh, que él no conoció, ese pasado que marcó a su familia, que marcó a su madre, que marcó a su abuela, que marcó a la descendencia, a los ancestros. Y bueno, como te dije, lástima que no encuentro el libro ahora mismo, porque mi biblioteca está un poquito hecho mucho ahora mismo, pero ese es un libro que sí, de verdad, es uno de los mejores que ha escrito Javier, en mi opinión muy personal. Gracias, Robert, por compartirnos tu opinión y por darnos esa recomendación. Blanca, le escuchamos. Hola, buenas noches. Saludos. Contenta de poder participar, aunque sea en una parte. Yo estoy feliz porque, miren, hemos analizado desde hace mucho diversos poetas y diversas corrientes, y en estos estudios, pues hemos resaltado el oficio poético como tal, como un oficio que requiere de tiempo, de vida y de esfuerzo. Estar en esto, y aquí escuchamos, por ejemplo, a Genor, estamos estudiando a Alvarado, vemos que todo el esfuerzo que hacen estos poetas no es sentarse y que sale lo primero que salga. Me encantó escuchar al poeta Genor cuando él dice que él escribe y él cuánto tiempo le toma hacer esto, o sea, el oficio como tal y estar dedicado a esto, me gusta y se le agradece a todos estos poetas. También otra parte, que no olvidan sus raíces y sin duda siguen robustas. Y para nosotros, ahora que estamos, por ejemplo, con este asunto del Bicentenario, donde algunos tuvimos la oportunidad de participar, ver que hay muchos escritores aquí en Panamá haciendo un trabajo tan impresionante, que nosotros estemos abordándolos, esto de verdad que siempre se lo voy a agradecer a Edwin, a todos los que participan por lo que aportan aquí. Entonces, ¿qué pasa? Sin duda, cuando leo a Alvarado, veo la temática diversa, el lenguaje, las formas que utiliza, y me llama la atención, pues, y me gustaría aportar un poco sobre un poema que tiene que se llama Panamá, ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, porque aquí está hablando también de sus raíces, y la última estrofa dice así: Panamá en el Pacífico, en el Atlántico. ¿En dónde está? ¿En dónde estuvo? ¿En dónde me encuentra el mar con su canal y su memorial dolido? Panamá la que siempre encuentro, aunque por otros caminos vaya, donde silbo a las criaturas que se advienen a mi fondo, con mi lámpara de niño y mi mano afiebrada de poeta. Gracias. Muchas gracias, Blanca, por tu intervención. Ese sentimiento de la nostalgia es muy parecido a los otros, por ejemplo, el de Ricardo Miró, el de Amelia Denis de Casa, inclusive, como hemos visto esta noche, también al propio Agenor. ¿Alguien más le gustaría comentarnos ya a manera de cierre algunos comentarios adicionales sobre el estilo poético de Javier? Bueno, si nadie va a decir, Adelante. yo tengo aquí nada más para compartirle una entrevista que le hicieron, lo que él dice. Le preguntaron, usted posee una lista larga de reconocimientos. ¿Qué le llevó a alcanzar el éxito que tiene hoy día? ¿Cómo fue ese proceso? Y él contesta, ¿no? Quisiera hablar de la entrega y del trabajo. Eso se tiene que dar desde el inicio. Debe continuar y seguir si uno se va a dedicar a la literatura. Es un compromiso muy serio. No es para alcanzar fama. Hay que ser muy responsable con el oficio. No es improvisar y pretender escribir sin lecturas. Digo, cada premio me insta a seguir trabajando más. Opto por los concursos para poder publicar, ya que por mis medios sería muy difícil. Y es lo que dijo Agenor, ¿no? Y siempre hemos discutido aquí, hay que leer, hay que leer, hay que leer. Sí, Melitón, es un tema bastante interesante. He leído esa entrevista donde Javier insta a los poetas a la lectura, al estudio y también, como decía Blanca, a un proceso, ¿no? Sobre cada poema, no es como tener un borrador y querer publicarlo inmediatamente. Quizá
empezamos todos por eso, por ese deseo de publicar lo que tenemos ya escrito, pero cuando nos introducimos un poco más en la poesía, cuando leemos un poco más a los otros autores, los que han pasado, nos damos cuenta que es un oficio, como dice Blanca, es un oficio y que tiene toda una dedicación tras él, es un trabajo que hay que hacer con cada línea de ese poema. El poeta no es distinto de un escultor, de un pintor o de cualquier otra persona que trabaje una materia prima. La materia prima del poeta es la palabra. Y así como el escultor tiene que ir, va por la piedra poco a poco para darle esa forma que desea, el poeta tiene que hacer lo mismo con la palabra. Poco a poco darle ese fondo y esa forma que requiere el poema para trabajarse. Yo creo que esta noche ha sido muy provechosa para todos nosotros. Agradecemos a Ariadna, a Genor y a Javier por su confianza en Panamá Poético, por ofrecernos sus muestras poéticas para que nosotros estudiésemos y lográramos crearnos un perfil de su trabajo. Son poetas que desde el momento en que les contactamos han dicho que sí, por lo cual me siento muy contento con su respaldo y con su apoyo a nuestro grupo de estudios. Estar aquí en este grupo de estudios eh, me trae la dicha de tener gente que está en el mismo espacio que yo, que se sienten en el mismo trayecto y en el mismo camino que yo. Y eso lo que me crea es un sentimiento de compañía. Así que gracias a todos ustedes por estar en esta noche aquí. Nos quedan 2 debates para el cierre del recuento poético panameño, que seguramente nos ha traído bastante conocimiento y técnicas que podemos utilizar en nuestras propias escrituras de poesía. Buenas noches a todos. Disfruten su semana de continuación de Fiestas Patrias y nos veremos la próxima semana. Saludos a todos. Gracias a ti, buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Gracias. Hasta luego.